Hola, hola, amantes de las series, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un viaje emocionante al mundo de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un género que a mí personalmente me encanta, del policial. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen misterio, una trama llena de giros inesperados y un poquito de adrenalina? En este vídeo les traigo una selección de series turcas policiales que, créanme, los van a atrapar desde el primer episodio. Son series que combinan a la perfección el drama, el suspense, el romance y, por supuesto, una buena dosis de crímenes por resolver. Así que prepárense un cafecito turco bien fuerte, porque vamos a maratonear un rato. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, reseñas, tops y mucho más. Prometo que no se van a arrepentir. ¡Vamos allá! La primera serie de la lista es una que, si son fanáticos de las series turcas, probablemente ya conozcan, pero que no podía faltar en este top: Yerde. Esta serie es una auténtica joya del género policial. La trama gira en torno a dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados cuando son niños. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut es adoptado por una familia de la calle y termina trabajando para la mafia. Lo que ninguno de los dos sabe es que son hermanos. La serie es un torbellino de emociones, llena de acción, traiciones y momentos realmente impactantes. Las actuaciones son impecables, especialmente las de Atay Ulusoy como Sarp y Aras Bulut y Nemli como Umut. Yerde te mantiene al borde del asiento en cada episodio, y la química entre los dos protagonistas es simplemente increíble. Si aún no la han visto, corran a buscarla. Pero vamos a profundizar un poco más en por qué Yerde es tan adictiva. No es solo la premisa de los hermanos separados, es la forma en que la serie construye las personalidades de Sarp y Umut. Sarp, atormentado por la desaparición de su hermano, vive con la culpa y la necesidad de encontrarlo. Se infiltra en la mafia bajo las órdenes de su jefe, Yusuf, un policía íntegro pero con métodos poco ortodoxos. Esta infiltración lo lleva a situaciones extremas donde debe cuestionar constantemente su propia moralidad. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para cumplir su misión? ¿Cuánto puede arriesgar de su propia alma sin perderse en la oscuridad? Umut, por otro lado, creció en las calles, endurecido por la vida. Su adopción por la familia de la calle lo convirtió en un luchador, pero también en un hombre desconfiado y leal a su nueva familia, aunque ésta esté al margen de la ley. Su nombre cambia a Mert, y se convierte en la mano derecha de Celal Duman, el jefe de la mafia, un hombre astuto y despiadado. Mert ve en Celal una figura paterna, una figura que nunca tuvo, y su lealtad es inquebrantable, al menos al principio. La serie juega constantemente con la idea del destino y la identidad. ¿Son Sarp y Umut / Mert simplemente víctimas de las circunstancias, o sus decisiones los definen? La trama se complica aún más con la presencia de Melek, la hija adoptiva de Celal, que se convierte en el interés amoroso tanto de Sarp como de Mert. Melek es una joven inteligente y sensible, atrapada en un mundo de violencia y crimen. Su relación con los dos hermanos es compleja y llena de secretos, añadiendo otra capa de tensión a la historia. Además de la trama principal, Yerde también explora temas como la corrupción policial, el poder de la mafia y la importancia de la familia. La serie no se limita a mostrar la violencia y el crimen, sino que también profundiza en las consecuencias de estos actos en la vida de las personas. La fotografía de la serie es impecable, con escenas oscuras y sombrías que reflejan la atmósfera de la historia. La banda sonora también es muy buena, con canciones que intensifican las emociones de cada escena. La siguiente en mi lista es Kukur. Esta serie es un poco diferente a las demás. Se centra en un peligroso barrio de Estambul llamado Kukur, que está controlado por la familia Koval. Esta familia tiene sus propias reglas y se encarga de proteger al barrio del narcotráfico. Sin embargo, todo cambia cuando una nueva banda llega a la ciudad, desafiando el poder de los Koval y poniendo en peligro la paz de Kukur. Kukur es una serie muy intensa, con escenas de acción muy bien coreografiadas, personajes complejos y una banda sonora que te pone la piel de gallina. El protagonista, Yamak, interpretado por Aras Bulut y Nemli, es un personaje fascinante, lleno de contradicciones y con un pasado oscuro que lo atormenta. La serie explora temas como la familia, la lealtad, el honor y la lucha por el poder. Es una serie muy adictiva, pero también bastante cruda y violenta,
así que tenedlo en cuenta antes de empezar a verla. Çukur no es solo una serie sobre un barrio peligroso, es un microcosmos de la sociedad turca, con sus propias reglas, tradiciones y códigos de honor. La familia Koval, liderada por Idris Koval, es la que impone la ley en Çukur, protegiendo a sus habitantes de la violencia y el narcotráfico. Pero esta protección tiene un precio: la lealtad incondicional a la familia y el respeto a las tradiciones. Yamak, el hijo menor de Idris, es un joven rebelde que ha abandonado Çukur para vivir una vida libre y bohemia. Sin embargo, cuando la nueva banda, los Corderos Negros, amenazan con destruir el barrio, Yamak se ve obligado a regresar y asumir su responsabilidad como miembro de la familia Koval. Su regreso a Çukur marca el inicio de una guerra sangrienta y despiadada por el control del barrio. Pero la guerra no es solo entre los Koval y los Corderos Negros. También hay conflictos internos dentro de la familia, con rivalidades entre los hermanos y secretos del pasado que amenazan con desestabilizar su poder. La serie explora las complejidades de las relaciones familiares, mostrando tanto el amor y la lealtad como la envidia y la traición. Además de Yamak, la serie cuenta con una gran cantidad de personajes memorables, cada uno con su propia historia y motivaciones. Sena, la esposa de Yamak, es una joven independiente y fuerte que se enfrenta a las tradiciones de Çukur para defender sus propios valores. Bartolu, el líder de los Corderos Negros, es un villano carismático y despiadado con un pasado oscuro que lo atormenta. Aliko, un hombre con discapacidad intelectual, es el confidente de Yamak y un miembro valioso de la familia Koval. La música de Çukur es un elemento fundamental de la serie, con canciones que reflejan la intensidad de las emociones y la atmósfera del barrio. La banda sonora incluye tanto música tradicional turca como canciones modernas de hip hop y rap, creando una mezcla única y original. Ahora, cambiamos un poco de tono con Alef. Esta es una miniserie, lo que significa que la puedes ver en un fin de semana. Alef es un thriller policial con toques de misterio y elementos de la cultura otomana. La serie sigue a dos detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. A medida que avanzan en la investigación, descubren una conspiración que se remonta a siglos atrás. Alef es una serie muy bien producida, con una fotografía impresionante y una atmósfera muy inquietante. La trama es muy inteligente y te mantiene adivinando hasta el final. Además, la serie explora temas como la religión, la historia y la identidad. Si te gustan los thrillers con un toque cultural, Alef es definitivamente para ti. Alef se distingue por su enfoque en la rica historia y cultura otomana, entrelazando elementos religiosos y místicos con la investigación policial. Kemal, un detective moderno y escéptico, y Setar, un detective más tradicional y religioso, forman una pareja improbable pero efectiva. Sus diferentes perspectivas les permiten abordar los asesinatos desde ángulos distintos, revelando gradualmente la verdad detrás de los rituales. La serie se desarrolla en escenarios históricos y emblemáticos de Estambul, como mezquitas antiguas, bibliotecas ocultas y palacios abandonados. Estos lugares no solo sirven como telón de fondo, sino que también son elementos clave de la trama, proporcionando pistas y revelando secretos del pasado. La fotografía de la serie es impresionante, capturando la belleza y la decadencia de Estambul con una paleta de colores oscuros y misteriosos. A medida que Kemal y Setar profundizan en la investigación, descubren una sociedad secreta que ha estado operando durante siglos, llevando a cabo rituales oscuros y protegiendo secretos peligrosos. Los asesinatos son solo la punta del iceberg de una conspiración mucho mayor que amenaza con desestabilizar el presente. Alef no solo es un thriller policial, sino también una reflexión sobre la identidad turca, la relación entre la religión y la ciencia, y el peso del pasado en el presente. La serie plantea preguntas sobre la naturaleza del mal, la búsqueda de la verdad y la importancia de preservar la historia. Continuamos con Sasiyet. Esta es otra miniserie que les recomiendo muchísimo. Sasiyet cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al darse cuenta de que su memoria está desapareciendo, Aga decide aprovechar su situación para cometer los crímenes que siempre había deseado, sin tener que asumir las consecuencias. La serie es una exploración profunda de la moralidad, la justicia y la venganza. Aluk Bilginer, quien interpreta a Aga, ganó un premio Emmy por su actuación, y con razón. Su interpretación es simplemente magistral. Sasiyet es una serie muy perturbadora, pero también muy inteligente y conmovedora.
Te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la justicia. Sassy-Jet es una serie que desafía al espectador a cuestionar sus propias concepciones de la justicia y la moralidad. Aga Beyolu, un hombre aparentemente inofensivo, se convierte en un justiciero implacable, tomando la ley en sus propias manos para castigar a aquellos que han escapado de la justicia. Su diagnóstico de Alzheimer le proporciona la excusa perfecta para cometer estos crímenes, ya que sabe que pronto olvidará sus acciones y no tendrá que enfrentar las consecuencias. La serie se desarrolla en dos líneas temporales, el presente donde Aga comete sus crímenes y el pasado, donde se revelan los eventos que lo llevaron a tomar esta decisión. A medida que la memoria de Aga se desvanece, su pasado se vuelve más claro para el espectador, revelando una historia de injusticia y sufrimiento. La actuación de Alok Bilginer es simplemente excepcional, transmitiendo la fragilidad y la determinación de Aga con una maestría impresionante. Su interpretación le valió un premio Emmy, convirtiéndose en el primer actor turco en recibir este prestigioso galardón. Además de la trama principal, Sassy-Jet también aborda temas como la demencia, la soledad, el abuso infantil y la corrupción. La serie no se limita a mostrar la violencia y el crimen, sino que también profundiza en las consecuencias psicológicas y emocionales de estos actos. La serie también cuenta con una detective, Nebra Elmas, que investiga los crímenes de Aga. Nebra es una mujer fuerte e independiente que lucha contra la misoginia y la corrupción en el departamento de policía. Su investigación la lleva a descubrir la verdad detrás de los crímenes de Aga y a cuestionar sus propias creencias sobre la justicia. La siguiente serie en mi lista es Bozkır. Esta serie nos lleva a un pequeño pueblo en la estepa turca, donde un joven policía, Seyfi, y un experimentado inspector, Abbas, investigan el asesinato de un niño. A medida que profundizan en el caso, descubren una red de secretos y mentiras que involucra a los habitantes del pueblo. Bozkır es una serie muy atmosférica, con paisajes áridos y desolados que reflejan la soledad y la desesperación de los personajes. La serie es un thriller psicológico que te atrapa desde el principio y te mantiene en tensión hasta el final. Las actuaciones son muy buenas y la trama es muy bien construida. Si te gustan las series lentas con un ritmo pausado y una atmósfera opresiva, Bozkır es una excelente opción. Bozkır destaca por su ambientación única y su ritmo pausado, que permite al espectador sumergirse en la atmósfera opresiva de la estepa turca. El pequeño pueblo donde se desarrolla la historia es un lugar aislado y desolado, donde los secretos y las mentiras se han enquistado durante generaciones. Seyfi, el joven policía, es un idealista que busca la verdad y la justicia. Abbas, el inspector experimentado, es un hombre cínico y cansado de la vida, que ha perdido la fe en la humanidad. La relación entre los dos policías es tensa y conflictiva, pero a medida que avanzan en la investigación, aprenden a confiar el uno en el otro. La serie explora temas como la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la violencia en las zonas rurales de Turquía. Los habitantes del pueblo son personas marginadas y olvidadas por la sociedad, que luchan por sobrevivir en un entorno hostil. La fotografía de Bozkır es impresionante, capturando la belleza y la desolación de la estepa turca con una paleta de colores apagados y sombríos. La música también es muy buena, creando una atmósfera inquietante y misteriosa. La serie te mantiene en tensión hasta el final, con giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Bozkır es un thriller psicológico que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la justicia. Y para terminar con este top de series turcas policiales, les recomiendo Son Yaz. Esta serie es un poco más ligera que las anteriores, pero también tiene su dosis de misterio y suspense. Son Yaz cuenta la historia de un fiscal, Selim Kara, que acepta proteger al hijo de un jefe de la mafia, Akgun Gökalptakn, a cambio de su testimonio en un caso importante. Selim se lleva a Akgun a su casa de verano en Izmir, donde vive con su esposa y sus hijos. La convivencia entre Selim, Akgun y su familia no es fácil, y pronto surgen conflictos y secretos que ponen a prueba sus relaciones. Son Yaz es una serie que combina el drama familiar, el romance y el suspense de una manera muy entretenida. La serie tiene unos paisajes preciosos y una banda sonora muy pegadiza. Si buscas una serie policial más ligera, pero que también te enganche, Son Yaz es una buena opción. Son Yaz ofrece un respiro de las series más oscuras y violentas de esta lista, pero no por ello deja de ser una serie interesante y entretenida. La serie se centra en las relaciones interpersonales y en los conflictos que surgen de la convivencia entre personas de diferentes mundos.
Selim Kara, el fiscal, es un hombre íntegro y dedicado a su trabajo, que se ve obligado a tomar una decisión difícil para proteger a su familia. Akgun Gökalp, el hijo del jefe de la mafia, es un joven problemático y rebelde, que lucha por encontrar su lugar en el mundo. La serie explora temas como la familia, la amistad, el amor, la justicia y la redención. Los personajes se enfrentan a dilemas morales y deben tomar decisiones difíciles que tendrán consecuencias importantes en sus vidas. Son Yaz se desarrolla en la hermosa ciudad costera de Izmir, lo que le da a la serie un ambiente relajado y veraniego. La fotografía es vibrante y colorida, capturando la belleza de los paisajes y la atmósfera de la ciudad. La serie también cuenta con una historia de amor entre Akgun y Yağmur, la hija de Selim. Su relación es complicada y llena de obstáculos, pero también es muy apasionada y emocionante. Son Yaz es una serie ideal para aquellos que buscan una historia entretenida y romántica, con un toque de misterio y suspense. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por algunas de las mejores series turcas policiales que he visto. Espero que les haya gustado esta selección y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series policiales turcas que existen, así que hay mucho más por descubrir. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Ahora, quiero pedirles que me dejen en los comentarios cuál de estas series les ha gustado más, o si tienen alguna otra serie policial turca que me recomienden. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día increíble y feliz maratón de series turcas. Adiós.